¿No les pasa a veces que sienten que se están tomando la vida demasiado en serio? ¿O que quizás no se la están tomando de un modo tan comprometido como deberían? ¿Es un niño jugando el ideal de felicidad? ¿Qué tal si vemos a la vida como un juego? Si vemos al universo entero como un escenario de juego y la existencia como la manifestación de una energía lúdica. Algunos ven en la esencia del juego a la competición, a la necesidad de demostrar superioridad, y creen que la vida es un juego con ganadores y perdedores. Para otros, el juego de la vida consiste en acumular prestigio y obtener cada vez más un estatus elevado. Y está el que quiere jugar siempre para sacar un máximo provecho de todo. ¿Cómo se relaciona la cultura con el juego y qué tiene la filosofía que decir al respecto? Yo soy Leo Tágora, tu filósofo de confianza, y hoy voy a intentar abordar de la forma más clara, breve y honesta posible a la pregunta: ¿es la vida un juego? Hay dos obras clásicas que abordan el concepto de juego en la cultura: Homo Ludens de Johann Huizinga y Los juegos y los hombres de Roger Caillois. Ambos autores están de acuerdo en que la orientación de la energía lúdica es un aspecto crucial de la cultura. Consideran el juego uno de los elementos espirituales más fundamentales de la vida, a través del cual se expresa la interpretación de la vida y el mundo. Lo que caracteriza al juego es que se trata de una actividad libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales separados del resto de las actividades serias, está gobernado por reglas, sus resultados son inciertos y es un fin en sí mismo. Según la visión de estos autores, resulta fundamental para el juego que se tenga la conciencia de ser de otro modo que la vida corriente, que se ha entrado en una irrealidad libre. A esto se le ha dado a llamar el círculo mágico, la completa inmersión propia de la experiencia lúdica y su autonomía con respecto al resto de las actividades cotidianas. En el juego se distinguen dos polos que Caillois llama paidia y ludus. La paidia es una actividad no estructurada y espontánea, juguetona, retosante, mientras que el ludus representa actividades estructuradas con reglas explícitas, lo que en inglés se llama game. Estos dos sentidos se pueden reconocer en las numerosas acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia Española para los términos jugar o juego. Echemos un vistazo. La palabra jugar tiene 23 acepciones, algunas de las que coinciden con el concepto de paidia serían hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Travesear, retosar. Travesear significa a su vez dicho especialmente de un niño, moverse inquieto o revoltoso de un lado a otro, juguetear. Y retosar significa dicho de una persona o de un animal saltar y corretear alegremente, o dicho de una persona realizar juegos eróticos con otro. Jugar también significa utilizar algo tocándolo o moviéndolo sin un fin determinado o solo para entretenerse. Y una de mis favoritas: usar los miembros corporales dándoles el movimiento que les es natural. Interesante. La palabra juego, por su parte, tiene 19 acepciones e incluye una definición clara del concepto de ludus: ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Ahora bien, Caillois no solo establece estos dos conceptos tan centrales en la reflexión sobre lo lúdico, sino que hace una valiosa clasificación de los juegos en 4 formas. La primera forma, a la que llama Agón, es la más comúnmente reconocida. Se trata del juego como competición, jugar para ganar mérito o demostrar superioridad en un área. Los deportes son el ejemplo más claro de juego competitivo. A la segunda forma de juego la llama alea, que quiere decir azar, y la explica como una rendición al destino o negación de la voluntad, como en los juegos de azar. El placer proviene de la posibilidad de que el cosmos se alinee con nosotros. La tercera forma se llama mimicry y quiere decir imitación y consiste en asumir otras personalidades. El cosplay es un claro ejemplo, o cualquier juego donde se desempeñan roles como cuando los niños juegan a ser Spider-Man. Aquí se destaca el aspecto cerrado, convencional e incluso fantástico del juego. La última y cuarta forma del juego es ilinix, que quiere decir vértigo y consiste en la alteración de la percepción y la alegría que produce la pérdida del control. Por ejemplo, al dar vueltas en la rueda del parque hasta caer mareados al suelo, las drogas y, de un modo más desarrollado, los parques de diversiones. Caillois lo vincula a un natural deseo de desorden y destrucción. En lo que sigue obviaré los términos griegos y me referiré a las 4 formas como competitividad, azar, imitación y vértigo. De igual interés para nuestro tema es la forma como Caillois discute la integración del juego en la vida social mediante la institucionalización y también la forma como puede corromperse lo lúdico. Veámoslo caso por caso. La competitividad se inserta de muchas formas en la cultura. El deporte es una manifestación bastante obvia que puede estar más o menos institucionalizada. En general, la economía capitalista es una forma de institucionalización de la competitividad según Caillois. Cuando se desvirtúa se vuelve corrupción, violencia, engaño y voluntad de poder. El azar se institucionaliza en el caso de ciertas inversiones en el mercado financiero, por ejemplo, o
en los casinos o loterías y se desvirtúa con la superstición. El vértigo puede ser parte de una profesión como la de aviador o mototaxista y está presente en actividades bien establecidas como la escalada o el vuelo en parapente. Se corrompe fácilmente como adicción o pérdida del sentido de riesgo. La imitación se manifiesta en la vida cotidiana, en las ceremonias, la etiqueta, los uniformes, etc. Pero es ahora uno de los aspectos más importantes de la cultura en la medida en que la manipulación de la imagen virtual en las redes sociales cobra relevancia en nuestros intercambios e identidad. Se desvirtúa en alienación, obsesión con la imagen y el postureo. Caillois dice que la preferencia por la competitividad, el azar, la imitación o el vértigo ayudan a decidir el futuro de una civilización. Hasta aquí la valiosa propuesta de Caillois, que nos servirá de marco teórico para las reflexiones que vienen. Con lo dicho hasta ahora, podríamos entonces replantearnos la pregunta de si la vida es un juego, que se verá determinada en gran medida por la forma como entendamos los términos vida y juego. Ya hemos visto algunas complejidades involucradas en la noción de juego, sobre lo cual volveremos en breve, pero ¿qué es de la noción de vida? Digamos que la vida se puede tomar en su sentido orgánico, biológico o en el sentido de vida humana desde una perspectiva cultural y social o también personal y existencial, lo que nos da las siguientes posibilidades. Que la vida es un juego puede tener, si se quiere, un significado cósmico. La fuerza que rige el universo podría ser interpretada como la de un juego. La vida humana, tanto a nivel individual como social, sería una manifestación de un orden universal esencialmente lúdico. Para decirlo en términos exquisitamente filosóficos, estaríamos hablando de una metafísica lúdica. El sentido más antropológico, menos metafísico de abordar la pregunta refiere a la cultura humana. La propuesta de Caillois o Huizinga son de este tipo, no se preguntan por la naturaleza en sí misma, sino más bien en la forma como la cultura humana se desarrolla simbólica y culturalmente. Una tercera forma de abordar la pregunta sería desde la perspectiva de la racionalidad y la motivación. La mente de los individuos, digamos, podría estar configurada de tal modo que su motivación se viera impulsada en la medida en que toma alguna de las actitudes lúdicas. A todas estas, el juego está vinculado con el aprendizaje y el placer, dos elementos centrales para el desarrollo propicio de nuestra vida. La última forma, más llana, de aproximarse a la relación entre vida y juego, partiría de la vida entendida en un sentido cotidiano, como el conjunto de las actividades humanas y el juego como un tipo especial de estas actividades que se desarrolla en el tiempo libre. Comenzaré con esta forma más directa de abordar el tema y luego en lo sucesivo tocaré brevemente cada una de las otras formas para poder intentar responder a la pregunta planteada. De un modo general, la vida humana podría ser vista como un conjunto interconectado de actividades sociales que se constituyen a su vez por una concatenación de actos interactivos entre los individuos. Somos como hormigas que reciben, transforman y devuelven productos e información en una maraña de relaciones sociales que constituyen el tejido social. Las actividades cotidianas serias crean una relación de vinculación y dependencia entre sí, organizando y ocupando nuestro tiempo, pero también existen momentos para desvincularse de la normalmente pesada red de dependencias. Allí podemos dedicarnos al ocio y las actividades propias del tiempo libre. El juego entra en esta dimensión autonómica de la existencia que es el tiempo libre. De este modo, la vida no puede ser un juego, porque el juego tiene sentido esencialmente como una actividad del tiempo libre, pero el tiempo libre solo tiene sentido como una separación del entramado de actividades que soportan la vida social. En pocas palabras, jugar sería no tomarse la vida en serio, y esto haría a la vida imposible. Tenemos necesariamente que tomar cierta actitud de responsabilidad social y existencial si queremos mantenernos funcionando y con vida. Esto no quita que podamos explorar más la relación entre juego y vida, que son términos muy complejos. De seguro se le saca provecho filosófico a la pregunta, no vale la pena despacharla tan rápidamente. Volveremos sobre este punto en todo caso en las conclusiones. Pasemos a revisar la visión metafísica lúdica. Eso sí, hago la advertencia de que voy a involucrarme en especulaciones más o menos delirantes, que es como se define la metafísica. Partamos de la idea de la creación del mundo por parte de la divinidad. Dios se pudo tomar la creación del mundo como un producto serio de su voluntad, un trabajo que tenía un propósito definido y toda la existencia del universo se adecuaría a este fin. La vida así concebida no podría ser un juego, sino algo completamente serio, una obra cuya intención está preestablecida y nosotros trabajaríamos, querrámoslo o no, para satisfacer esta voluntad. Ahora bien, pensemos en cómo podría volverse esta imagen del mundo en lúdica. Siguiendo el delirio especulativo, Dios podría haber creado el mundo con el objetivo de ganar algo, digamos que ganarle a su adversario. El mundo podría ser el tablero de juego de una lucha cósmica y los humanos las piezas.
De este modo, el universo se torna más lúdico en un sentido competitivo. Compárese esta visión con el pensamiento hinduista. Brahma no crea al mundo con algún propósito, ya que esto lo haría imperfecto. El mundo es una mera creación espontánea de Brahma, un juego que en sánscrito corresponde con el término lila. Lila indica una actividad lúdica espontánea, no una voluntad como una acción racional con un fin establecido, sino algo más parecido a un juego en su sentido de paideia. Otra razón para que Dios no haya creado al mundo como un acto de voluntad es porque esto lo separaría de su objeto, el cual se opondría de cierto modo a él, mientras que en el juego libre de Lila se mantiene una unión entre lo creado y el creador, pues se juega por jugar. El juego es un fin en sí mismo. También el filósofo griego Heráclito, en un enigmático fragmento, dice algo como: el tiempo es un niño jugando, el poder real está en las manos de un niño. De acuerdo con esta metafísica, el acto de máxima libertad no es un acto de la voluntad ni una rendición de la misma, sino una trascendencia de dicha idea que se expresa de un modo definitivo en la espontaneidad propia del juego. Pongamos fin a esta especulación metafísica. Si el universo es un tablero de ajedrez, o si Dios se tomó o no más o menos en serio la creación del mundo, son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Parecen más bien proyecciones de la forma como nos comprendemos a nosotros mismos. En todo caso, el marco parece claro. Por un lado tenemos la idea de que el mundo y la vida es el ejercicio de un poder, una voluntad, posiblemente, aunque no necesariamente, con la intención de imponerse sobre otra fuerza en una pugna cósmica. Mientras que, por otro lado, tenemos la visión según la cual la vida y el mundo son el resultado de un acto de máxima espontaneidad y libertad con la intención de disfrutar. Pasando al plano de la humanidad y su cultura, hay una versión de la humanidad popularizada por Thomas Hobbes siglos atrás, según la cual el hombre es el lobo del hombre, y la palabra para juego en inglés, game, también significa cacería. Todo cuadra. Esto haría que la vida humana sea un juego esencialmente competitivo, uno con ganadores y perdedores, cuya máxima expresión sería ese gran juego de la civilización llamado guerra, la cacería humana. Esto se nota claramente en el libro de Johann Huizinga, Homo Ludens. Para Huizinga, el juego es esencialmente competitivo, no libre y espontáneo. Es a través del juego competitivo que la sociedad expresa su interpretación de la vida y el mundo. Para él, la esencia del juego es competir por la superioridad. Huizinga se basa en una concepción del ser humano como poseedor de un instinto competitivo que es una expresión violenta de la necesidad humana de luchar por la superioridad. Y esta natural expresión humana, según él, ha perdido sus raíces lúdicas al incluir la idea de institución, moralidad, etc. Uno de los pasajes más perturbadores del libro Homo Ludens, publicado en 1938, habla de la posibilidad de despertar este instinto original. Dice: pero en cualquier momento, incluso en una civilización altamente desarrollada, el instinto de juego puede reafirmarse con toda su fuerza, ahogando al individuo y a la masa en la intoxicación de un juego inmenso. Este juego inmenso resultó ser la Segunda Guerra Mundial, la intoxicación, el nacionalsocialismo y la civilización altamente desarrollada, Alemania. Caillois, en su libro, criticó la visión de juego y la cultura de Huizinga. Según él, las actividades creativas como el arte, las invenciones científicas o tecnológicas o la filosofía son también formas en las que se manifiesta la libertad de la paideia, es decir, del juego como expresión de una espontaneidad y libertad original, y estas tienen por lo menos tanta validez como la competencia y las demostraciones de superioridad. La canalización de la energía libre en paideia hacia la invención o la contemplación manifiesta una elección implícita pero fundamental y más significativa. De nuevo, en la cultura, como en el caso de la metafísica, tenemos dos visiones contrapuestas de lo lúdico, una tendencia bien estructurada a la acción como voluntad y dominación frente a una versión más espontánea y libre. Como último punto, consideremos la cuestión desde la perspectiva de la racionalidad y la motivación. Aquí considero relevantes dos temas, la teoría de juegos y la gamificación. Aunque estas cosas no están relacionadas entre sí, ambas nos ofrecen una visión sobre la motivación humana con ciertos puntos de encuentro. La teoría de juegos o Game Theory es el estudio de modelos matemáticos sobre estrategias interactivas entre agentes racionales. Se trata de un amplio campo científico que tiene aplicaciones en distintas disciplinas como la economía, la psicología, la biología o la filosofía. Los juegos asumidos por esta teoría son modelos matemáticos bien definidos donde los agentes actúan buscando su propio beneficio individual y están en conflicto con otros agentes que consideran igualmente racionales, es decir, interesados en su propio beneficio. Desde una perspectiva ética, la teoría se integra con la propuesta de Hobbes de derivar a la moralidad del interés propio, es decir,
de explicar la cooperación como una forma de maximizar el interés egoísta. Aplicando lo que hemos aprendido hasta ahora, el modelo de la acción humana que nos presenta la teoría de juego, o dicho de otra forma, el juego de la vida según la Game Theory, es una estructura bien definida que supone el ejercicio de una voluntad egocéntrica en conflicto. Esto se alinea con una concepción competitiva del juego estructurado, nada espontáneo. De hecho, también quedan dudas de si el concepto de juego ahí no se ha pervertido en cierto modo. Ahora consideremos muy brevemente el tema de la gamificación o, según la RAE, ludificación. Supuestamente se trata de aplicar mecánicas lúdicas a ámbitos de la vida cotidiana para motivar a las personas a lograr determinados objetivos. Creo que todos conocemos la idea, como cuando al usar una aplicación ganas puntos que te hacen subir de rango y se desbloquean logros. Inicialmente no fue más que una forma de motivar a los empleados de las empresas, pero luego se comenzó a usar en otros contextos como aplicaciones o sitios web, especialmente por el poder que tiene en generar fidelización, es decir, el uso intensivo de la aplicación en cuestión. Se vincula con el juego en el sentido competitivo y de imitación. El juego parece consistir en una competencia por tener un rango y prestigio cada vez mayores. Se trata, pues, como en el caso de la Game Theory, de una concepción bien estructurada y competitiva del juego, con muy poco o casi ningún espacio para la espontaneidad. La gamificación recuerda a cierta forma de usar las redes sociales, donde el objetivo del juego parece ser acumular puntos y ganar prestigio por la satisfacción misma del prestigio y el estatus, unido al placer de que todo se lleva a cabo de un modo aislado de la realidad. Con respecto a la teoría de juegos y la gamificación, debo decir que si el juego de la vida consiste en eso, prefiero trabajar. Es hora de sacar algo en limpio de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos reconocido una tendencia a entender a la vida como un juego en un sentido estructurado y competitivo, con ánimos de demostrar superioridad y ganar en la medida en que otros pierden. Hallamos incluso una metafísica subyacente a esta idea y una concepción de la naturaleza humana y la racionalidad consistentes con esta visión general de la vida que está considerablemente institucionalizada. Pero, como dice Caillois, la cultura avanza en un proceso de formación y reformulación de reglas constante. En eso consiste el juego de la cultura humana. La experiencia nos enseña que hay momentos en donde el aspecto lúdico espontáneo, la paidia, es una actividad necesaria para romper con el orden establecido. Se requiere cuando las reglas pierden sentido y cuando los cambios son inevitables. Esta visión sería consistente con una metafísica donde el universo está renovándose constantemente y la vida produce una y otra vez una inagotable riqueza de sentido impredecible. Ciertamente jugamos cuando las reglas están claras y queremos sacar ventaja, pero también jugamos de un modo creativo para hacer aparecer las reglas nuevas. El juego tiene también que ver con la creatividad, no solo con la competitividad. Y si recordamos las interesantes definiciones de diccionario, jugar tiene que ver con un movimiento natural, no forzado entre los elementos. La idea de imponerse o ejercer una fuerza de voluntad no parece ser completamente coherente con estas ideas. Volviendo a la pregunta de si la vida es un juego, creo que la idea más valiosa que se podría recuperar para la vida cotidiana es la de actitud lúdica espontánea, tan valiosa en la resolución de problemas, no solo para nuestro tiempo libre. Heráclito dice: estamos más cerca de nosotros mismos cuando alcanzamos la seriedad del niño al jugar. Y George Smith nos recuerda que el encanto de la infancia reside en el completo ensimismamiento del niño en lo que está haciendo. Cuando hemos perdido de vista la finalidad y propósito de nuestra vida, en medio de la conciencia de cómo deberíamos vivir, miramos atrás con profundo aprecio y añoranza el tiempo cuando estuvimos completamente sumergidos en lo que hacíamos con un intenso interés que no sabía de nada más allá. El niño vive dentro del círculo mágico y nosotros añoramos poder vivir de nuevo así. Deberíamos intentarlo, expandir el círculo mágico del juego para abarcar lo máximo que podamos de nuestra existencia. En conclusión, definitivamente la vida no es un juego, pero debería serlo y quizás alguna vez lo sea. Si se trata de un juego competitivo o creativo, azaroso o pretencioso, es lo que queda por ver. Espero que les haya gustado la reflexión. Es un tema sumamente importante de discutir. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.